Fiuna. Me complace darles la bienvenida a la conferencia Sistemas Complejos y Ciudades Sostenibles, aplicado a la gestión sostenible de los residuos, la cual estamos realizando en el marco de ciclos de conferencias de ASC Latinoamérica, edición Ciudades Sostenibles. Les informamos que se entregará un certificado avalado por la Seccional Colombia y la Región 10 de ASC. El mismo será entregado a las personas que asistan a un total de 10 conferencias en el transcurso de esta semana. La asistencia será tomada en cuenta en la encuesta de satisfacción que será entregada al final de cada potencia. El día de hoy contamos con la participación del doctor Antonio Jacintos Nieves, quien es especialista global senior en ciencias de la sostenibilidad con 21 años de experiencia internacional trabajando en proyectos relacionados con sostenibilidad, cambio climático y gestión socioambiental en Latinoamérica y Unión Europea. También es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 9 años de experiencia. Es ingeniero civil con especialización en ingeniería sanitaria, maestría en gestión y auditorías ambientales, y estudios de doctorado en ciencias de la sostenibilidad. Actualmente, el consultor senior en riesgos socioambientales para el Banco Interamericano de Desarrollo. Démosle la bienvenida. Adelante, ingeniero, le cedo el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y muchas gracias a la ACE por hacerme esta invitación. Y pues bueno, es un gusto para mí el poder estar participando en este tipo de eventos. Desde ahora les comento, preparé algunos materiales para que los podamos platicar el día de hoy, para que nos guíen en esta conversación. Y también quedo abierto si en el transcurso de las láminas que traigo preparadas, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación o alguna inquietud sobre lo que se está platicando, siéntanse con la libertad de poder levantar la mano o abrir su micrófono y tener esa participación o realizar esa pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, para iniciar, voy a compartir las láminas que preparé. Bueno, espero que ya lo puedan ver todas y todos. Si no, háganmelo saber para ver qué podemos ajustar, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que me pidieron preparar y que yo preparé está relacionado con ciudades sostenibles, efectivamente, y vamos a platicar sobre algunas metodologías que se están utilizando para hacer análisis de los requerimientos que van a tener estas ciudades sostenibles o que ya tienen estas ciudades sostenibles en el corto plazo o de manera inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una parte metodológica, teórica, de las láminas que les estoy presentando, y luego vamos a ver un caso de aplicación en el cual se utilizan estas metodologías, digamos, novedosas en cuanto a su aplicación y en cuanto a su desarrollo, y sobre todo novedosas en cuanto a su aplicación en estos temas de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, mi plática va a tratarse de cómo entender cierto tipo de sistemas en el contexto de la sostenibilidad y luego cómo utilizar ese entendimiento para hacer el análisis de sostenibilidad con algunos modelos relacionados con estos conceptos que vamos a ver de sistemas complejos y algo que ya no puse en el título, pero algo relacionado con problemas perversos o como se denomina en el idioma inglés, los wicked problems, ¿no? Y todo esto, repito, está en el contexto de los análisis que se hacen en sostenibilidad y que son el inicio, digamos, para poder identificar qué tipo de requerimientos
van a necesitar estas ciudades en el futuro inmediato para considerarlas sostenibles o para hacerlas tender hacia un escenario de sostenibilidad. Esto lo comento dado que pues, no podremos pensar en ciudades sostenibles si seguimos haciendo los mismos análisis lineales, ¿no? Los mismos análisis de final de tubo, etcétera, que venían haciendo nuestros colegas ingenieros en el pasado. Por eso es que ahora tenemos que conocer estas nuevas formas de aplicar estas metodologías para tener un análisis distinto y por lo tanto también resultados y soluciones distintas que demandan una ciudad para que pueda tender hacia un escenario de sostenibilidad. Entonces, lo que vamos a platicar brevemente el día de hoy es sobre sistemas complejos. Vamos a ver algunos conceptos de sistemas complejos. También, como les decía, problemas perversos o wicked problems. Vamos a analizar qué son los wicked problems y vamos a ver cómo en la mayoría de los casos de infraestructura estos wicked problems y los sistemas complejos están presentes. Y ese es el cambio en cuanto al análisis y a la evaluación de estas necesidades de infraestructura que se tendrían que estar haciendo para proponer soluciones que nos enfoquen hacia ciudades sostenibles o ciudades más sostenibles en el futuro inmediato. Y luego vamos a hacer un caso de aplicación en ingeniería, como les comento, en particular en ingeniería civil, pero en muchas ingenierías están presentes esta forma de hacer estos análisis y vamos a ver brevemente un caso aplicado para la gestión de residuos sólidos en el caso de la Ciudad de México, un caso de estudio para poderlo dimensionar y poderlo aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a comenzar con un planteamiento inicial. Seguramente en los lugares de donde son ustedes, donde nos están siguiendo en esta transmisión, quizá un problema que se presenta en la ciudad o una problemática que se pretende solucionar es la gestión de los residuos. Cuando hablo de residuos, estoy hablando de residuos sólidos, principalmente de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. No estamos considerando particularizando para el caso peligrosos, ¿no? De residuos peligrosos, pero en este análisis, ¿qué es lo que enfrentamos? En cada uno de los lugares donde ustedes están hay diferentes problemáticas. Hay que entender esta problemática, pero ¿qué es esta problemática? Para el caso de la Ciudad de México, en esta primer lámina y para ir dimensionando el problema al cual nos enfrentamos, por ejemplo, tenemos que dada la última información o la información relativamente reciente publicada por el gobierno de la Ciudad de México, se generan alrededor de 13,000 toneladas por día de residuos sólidos y algo de residuos de manejo especial. No están considerados en esta cifra peligrosos, repito. 13,000 toneladas por día. Ahora, dimensionemos esta cantidad de residuos. Y por eso es que en esta lámina pongo algunas comparaciones. Para quienes viven en la Ciudad de México y o tengan la oportunidad de conocer el estadio de Ciudad Universitaria, de la UNAM, esta cantidad de residuos equivaldría a llenar el estadio de Ciudad Universitaria, el estadio de fútbol de Ciudad Universitaria, llenarlo en su superficie y hasta una altura de 14 metros. 14 metros de altura rellenar el estadio de Ciudad Universitaria de los residuos que se generan diariamente, todos los días, en promedio, ¿no? En la Ciudad de México. Para quienes no conozcan el estadio de Ciudad Universitaria, hice otro dimensionamiento de esta problemática. Suponiendo que queremos transportar o trasladar esta cantidad de residuos diariamente, las 13,000 toneladas al día que se generan en la Ciudad de México, ahora planteémonos el problema que los queremos transportar. Si usamos camiones, digamos, de materiales de construcción de 7 metros cúbicos o cualquier otro camión con este volumen, 7 metros cúbicos, ¿de acuerdo? La pregunta aquí y la solución, ¿cuántos camiones necesitamos para transportar o sacar de la ciudad estas 13,000 toneladas diarias?
Entonces, haciendo estas simples operaciones, donde aquí tengo o supongo un peso volumétrico de 130 kilos sobre el metro cúbico de los residuos, que es un buen promedio que podríamos tener, nos daría aproximadamente 14,283,5 camiones por día. Ahora, esos camiones, ¿cuánto se convertirían si nosotros estuviéramos transportando los residuos las 24 horas del día? Se convertirían en 595 camiones por hora que se necesitan durante las 24 horas de un día para estar transportando los residuos que se generan en la Ciudad de México, que es donde yo estoy. Entonces, ¿esto de qué dimensión es el problema? ¿Qué tantos residuos son? ¿Qué necesitamos para solucionarlo? ¿Hay una única solución? ¿Quiénes están involucrados en la gestión de los residuos? Todas esas preguntas tienen que poco a poco ir siendo resueltas, dado que, como vemos, no es un problema menor, es un problema bastante grande, visto solamente desde la cantidad de residuos que se generan diariamente. Otro enfoque de este problema: ¿cuántas personas están involucradas en todos los procesos de residuos en la Ciudad de México? Aquí les presento en esta lámina una simulación con el programa NetLogo, que es para simulación de redes sociales, en la cual hice una simulación de cuáles podrían ser la cantidad, no de las personas que generan, sino de los otros involucrados en todos los procesos de residuos en la Ciudad de México. Como vemos aquí, los choferes de los camiones, los voluntarios o los que van atrás del camión recogiendo los residuos, los pepenadores que andan en las calles recogiendo las latas, el vidrio, el PET, los barrenderos, la gente que hace el barrido en las calles, los sindicatos relacionados con limpia, funcionarios de dependencias, jefes o trabajadores en las estaciones de transferencia o instalaciones de residuos. Y en esta simulación salieron aproximadamente que de las personas relacionadas con la gestión de residuos en la Ciudad de México hay alrededor de 33,000 personas, o como este caso fue una simulación de redes, aquí se le denomina vínculos a estas integrantes de esta red. Entonces, primer punto, tenemos una problemática de 13,000 toneladas por día de residuos, que nos lleva aproximadamente a 595 camiones por hora. Pero además está relacionada o puede estar relacionada una cantidad de alrededor de 33,000 personas. Repito, no de las personas que generamos residuos, de las personas que están involucradas con alguno de los procesos que se siguen a partir de que se genera el residuo, se recolecta, se transporta, se trata una parte o se va a disposición final y se traslada a otros lugares fuera de la Ciudad de México. Entonces, la pregunta que hago aquí, ¿esto es un problema? ¿O es un gran problema que realmente necesitamos tener mayores herramientas metodológicas y de entendimiento para proponer infraestructura necesaria para que en la ciudad se gestionen de mejor forma los residuos y entonces avanzar hacia la sostenibilidad? Más adelante voy a regresar a esta situación para ya ejemplificar lo que voy a hablar de sistemas complejos y de problemas perversos a este caso de la Ciudad de México. Pero quería empezar planteando esta problemática. Revisando la parte teórica de los que les comentaba que era parte de la exposición que les preparé para el día de hoy, algunos conceptos y algunos aspectos de sistemas complejos, como por ejemplo, los sistemas complejos pretenden o intentan estudiar un trozo de la realidad que incluye una gran cantidad de factores o aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos, es decir, lo que integra la complejidad, y no solo lo reduce a un problema de ingeniería, sino hay una gran cantidad de aspectos
relacionados con cada una de las problemáticas. También hablando de sistemas complejos, podemos identificar que las propiedades de la estructura en un periodo dado es fundamental en el estudio de la evolución del sistema. Ya entendiendo un sistema, lo que nos dice esta frase es que los sistemas son dinámicos y que tenemos que conocer su historia, su evolución para poder predecir lo que va a ocurrir con ellos. También dentro de sistemas complejos nos dice que las propiedades estructurales determinan su estabilidad o inestabilidad con respecto a perturbaciones en los elementos. También la complejidad no está determinada solo por la heterogeneidad de las partes constituyentes, es decir, no es solo que son cosas distintas, sino en los sistemas complejos también influye que no necesariamente están definidas todas las dependencias y relaciones que hay dentro de esta totalidad. Es decir, existen, están determinadas, hay una diversidad de elementos, diversidad de dependencias, pero a veces no se logran a conocer plenamente todas estas dependencias. De tal manera que a diferencia de los sistemas tradicionales que podríamos decir, los sistemas complejos los podemos entender y los debemos entender como que el sistema es más que la suma de los elementos. Recordando que en la teoría general de sistemas nos decían que los sistemas es la suma de los elementos. Para el caso de sistemas complejos tenemos que trascender ese enfoque analítico y ahora entender que el sistema es más que la suma de los elementos. Es decir, si bien la suma de los elementos nos determina el sistema, pero también el sistema o su estructura es propia y tiene un comportamiento y tiene un análisis particular con independencia en el análisis de sus elementos. Por decirlo así, tiene vida propia. En sistemas complejos también vamos a entenderlos como que son abiertos, carecen de límites bien definidos, realizan intercambios con el medio externo, involucran aspectos de interdisciplinariedad, tienen diferentes niveles, tanto de procesos como de análisis. También el funcionamiento de cualquier sistema complejo está determinado por actividades que interactúan con otras actividades y con otros sistemas. Esto ya lo traemos desde teoría general de sistemas, la interacción que hay con sistemas menores o con sistemas mayores. Y aquí se complementa con que los socioecosistemas, que para efectos de sostenibilidad es la unidad de análisis que utilizamos, no existen en el vacío, evidentemente. Tienen un entorno, tienen un contexto. Estas interacciones determinan los flujos, pero aquí, hablando de complejidad, hablando de sistemas socioecológicos, hablando de sostenibilidad, estos flujos son de diversos factores o de diversos aspectos. Puede ser de energía, puede ser de materia, como regularmente nos enseñan en ingeniería, ¿no? El flujo de energía, el flujo de materia, pero en los sistemas complejos hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Los créditos, las personas, las políticas, la infraestructura, etc. Y todas estas las podemos definir como condiciones límite o condiciones de contorno en el análisis de complejidad o de sistemas complejos. Ahora vamos a platicar sobre otro enfoque o otra forma en la cual necesitamos ayudarnos de estas herramientas para entender la sostenibilidad en las ciudades y dentro de ahí en particular para problemáticas de infraestructura, como lo planteé para el caso de la gestión de residuos. Este concepto son problemas perversos, o en inglés lo pueden encontrar como wicked problems. Alguna traducción podría ser como problemas embrujados, ¿no? Pero la traducción al español más común es problemas perversos. ¿Qué características tienen estos problemas perversos? Aquí hay algunas de ellas. No hay una formulación definitiva de un problema perverso. Es decir, desde la misma formulación del problema, no necesariamente está definido. Por eso inicié planteando algunos datos sobre la gestión de residuos en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? Que no hay suficientes camiones, que no hay suficiente gente,
que no hay educación, ¿no? Desde la definición del mismo problema, los wicked problems son complicados y por eso los usamos y por eso hay que entenderlos para poderlos aplicar. También los problemas perversos no tienen una regla de detención, es decir, no necesariamente un problema perverso va a tener un límite o un fin, sino se va a ir o se puede ir transformando esta problemática. Las soluciones a los problemas perversos no son verdaderas o falsas, sino adecuadas o inadecuadas. Aquí en problemas perversos no hablamos de soluciones únicas, ¿no? Como a lo mejor en algunos otros problemas de ingeniería, sí, hay una sola solución y esa es la única. En problemas perversos no hay soluciones únicas, hay soluciones más convenientes o menos convenientes, pero no hay una sola solución o una única solución. También en problemas perversos son sin prueba inmediata y definitiva o de una solución a un problema perverso. Es decir, no podemos llevar, ¿no?, un cacho de la realidad a necesariamente analizarla en laboratorio, hacerle pruebas, ¿no?, de mecánica, pruebas de resistencia y ver su comportamiento. Eso no lo podemos hacer con un problema perverso. Otra particularidad de los problemas perversos. Cada solución a un problema perverso es una operación de una sola vez, o como se dice, un one-shot operation. ¿Qué significa esto? Que vamos avanzando con operaciones de una sola vez en ir resolviendo ciertas problemáticas dentro del gran problema que es el problema perverso. Hacemos un one-shot operation, hacemos monitoreo, seguimiento y vamos viendo el comportamiento del sistema. Hacemos otro one-shot operation, vemos qué consecuencias hubo, qué repercusiones hubo y así es como vamos avanzando en mejorar, digamos, los problemas perversos bajo el entendimiento de estos problemas perversos que están en un sistema socioecológico que es de tipo complejo, entre otras características. También, hablando de problemas perversos, no hay un conjunto de soluciones potenciales, es decir, no están definidas a priori todas las soluciones. Cada problema es particular y hay que analizarlo en particular. Y no, aún siendo el problema de residuos en la Ciudad de México, en una ciudad de Colombia, en una ciudad de otro lugar, no podemos aplicar el mismo paquete de soluciones. Cada problema perverso es único. Cada problema perverso puede considerarse un síntoma de otro problema. A veces erramos en el diagnóstico, porque lo que estamos identificando como un problema en realidad es el síntoma o la consecuencia de otro problema distinto y a veces mayor. Las causas de un problema perverso pueden explicarse de muchas maneras. La elección de la explicación determina la naturaleza de la solución del problema. Esto es fundamental en problemas perversos. Lo que quiere decir esto es que quienes están involucrados en definir y analizar el problema perverso tienen una participación directa en la solución y en la explicación que se le está dando o la interpretación de ese problema perverso. Es decir, por poner un ejemplo, si ustedes ponen a resolver un problema perverso a un equipo de ingenieros civiles, les va a dar una solución. Pero si ponen un equipo de ingenieros civiles con ingenieros ambientales, con ingenieros geólogos, con otro tipo de ingenieros, les va a dar otra solución. Pero si ponen un equipo a analizar este tipo de problemas en el cual hay economistas, sociólogos, planificadores territoriales, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, psicólogos sociales, etcétera, van a tener una solución distinta a la que hubieran tenido en el primer grupo de solamente ingenieros civiles. Por eso es que para estos problemas se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. Y bueno, al ser problemas tan complejos, pues evidentemente quien está haciendo la planeación o la solución a estos problemas no tiene rango de falla, porque al fallar lo que hace es potenciar el problema. Entonces, wicked problems los podemos ver como problemas multiescalares, es decir, varían en escala, problemas multidimensionales,
tienen interacciones o entrecruzan dimensiones, problemas no lineales, ¿no? Como les decía, no son soluciones a final de tubo, genero residuos, los transporto, los entierro. Esas soluciones se acabaron, no funcionan para residuos. Entonces son soluciones no lineales. La incertidumbre y las sorpresas son comunes. Con Wicked Problems, con sistemas complejos, con sostenibilidad en general, enfrentamos escenarios de alta incertidumbre por los tipos de análisis que tenemos que hacer y por lo tanto las soluciones tenemos que irlas llevando, como comenté, a cada paso, digamos. Y también en Wicked Problems tenemos una dependencia de la ruta o de la historia del problema. Hay efectos heredados de acciones pasadas, ¿no? Al ser sistemas y problemas dinámicos, tenemos que entender y analizar su historia, tenemos que entender y analizar su presente y entender qué opciones futuras se pueden tener y qué partes del sistema pueden ser resilientes y ante qué escenarios. Ahora, yendo a casos de ingeniería en general, ¿dónde tenemos sistemas complejos? Como comenté, sistemas complejos los vamos a tener presentes en una gran cantidad de problemas de ingeniería, solo que en muchos casos hacemos una gran cantidad de reducciones o simplificaciones para ir acotando el análisis de esa problemática en particular. Pero en sistemas complejos en ingeniería, evidentemente nos vamos a encontrar en aspectos de transporte y movilidad, ¿no? Ahí identificamos, por ejemplo, una gran cantidad de problemas en donde los sistemas complejos nos ayudan a entenderlos y llegar a posibles alternativas. En nanociencias también es un espacio en donde los sistemas complejos o la aplicación de sistemas complejos a nanociencias están dando resultados. También en las áreas de telemetría y control, ¿no? La aplicación de sistemas complejos es donde se están desarrollando. Además, como comenté, para los casos de infraestructura, principalmente energía, gestión de la energía, gestión del agua, gestión de residuos, problemáticas de tipo complejo que no han logrado ser resueltas de manera total con soluciones solamente de ingeniería, ¿no? Por eso es que se requiere del uso de sistemas complejos para complementar esos análisis y buscar soluciones que trasciendan el ámbito de la ingeniería, aunque la ingeniería está incluida en estas soluciones, pero no son solamente de ingeniería. Respecto a ejemplos de problemas perversos, como decía, la gestión del agua en una cuenca, ¿no? No sé si alguien tiene relación con el tema de gestión del agua, pero no es un problema sencillo. Realmente es un problema muy, muy complicado realizar la gestión del agua en una cuenca, porque hay diversos factores físicos, diversos factores naturales, diversos factores humanos, económicos, regulatorios, ¿no? Que intervienen en esa problemática. Y entonces esto hace que la gestión del agua en una cuenca se traslade o cumpla con las características de un problema perverso, por ejemplo. Y desde ahí hay que analizarlo. Otro ejemplo de un problema perverso relacionado con ingeniería es la infraestructura para la adaptación al cambio climático. ¿Qué necesitamos de infraestructura para adaptarnos al cambio climático? Pues evidentemente no hay una única respuesta. La misma pregunta implica una gran cantidad de indefiniciones o incertidumbres. ¿Porque infraestructura de qué tipo? ¿Solamente para inundaciones? ¿Solamente para reducir los efectos del incremento en el nivel del mar? ¿Infraestructura para adaptar los cultivos a las variaciones de temperatura, ¿no? Entonces, la infraestructura para la adaptación al cambio climático también encaja en la definición y características de un problema perverso. Otro que podríamos plantear es la distribución asequible de electricidad en ciudades, que no es lo mismo que generar energía.
Aquí solamente nos estamos yendo a la etapa o al proceso de distribución. Pero cuando hablamos de distribución asequible de electricidad en ciudades y haciendo o poniendo el ojo en esta foto que puse aquí, es ¿a dónde se tiene que distribuir la energía? ¿Con qué criterio se distribuye esa energía? ¿A quiénes no se les debe de distribuir energía? ¿Con qué costo, con qué precio se hace la distribución o el cobro de ese servicio de energía? Hay zonas marginadas en todas las ciudades y ese es un reto para las ciudades sostenibles. ¿Qué se hacen en esas zonas marginadas? Hay otras que son zonas irregulares, que pueden ser marginadas o no, irregulares por el uso de suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la distribución de la energía sea asequible, la distribución de la electricidad sea asequible en las ciudades? ¿A quiénes sí y a quiénes no? ¿Bajo qué criterios? Y ya yéndonos a cuestiones más técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las distancias que yo necesito? Los tipos de infraestructura, de postes, de transformadores, ¿no? A todo eso se refieren estos problemas perversos o el plantearlos desde la perspectiva de un problema perverso para analizarlo. Entonces, esta parte teórica, ¿cómo la aplicamos? Tanto de sistemas complejos como problemas perversos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, nos tenemos que plantear una problemática, como la que yo les pongo de ejemplo, el caso de el sistema de residuos en la Ciudad de México. Esta la vimos casi al principio, ¿no? Nada más es para recordar lo que platicamos al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hay que reconocer y revisar si nuestra problemática encaja para poder ser analizada bajo estas consideraciones de sistemas complejos y problemas perversos, entre otros enfoques de análisis de las ciencias de la sostenibilidad. Pero entonces, esto ya es específico para el caso de los residuos en la Ciudad de México. Entonces nos preguntamos, ¿el sistema socioecológico de residuos en la Ciudad de México está formado por numerosos elementos e interacciones? Sí. ¿Tiene propiedades estructurales de funcionamiento? Sí. ¿El sistema es más que la suma de los elementos? Así es, tal que no se le ha podido dar una solución. Entonces, al responder a esto, que sí, podemos clasificarlo como que entra dentro de un sistema complejo. El sistema socioecológico de residuos de la Ciudad de México. Ahora revisemos bajo la perspectiva de problema perverso. El problema y su solución no están claramente definidos. De acuerdo. No sabemos si el problema es cuántos residuos se genera. No sabemos si el problema es el tipo de residuos que se usan, ¿no? El tema de las bolsas, por ejemplo, los plásticos. No sabemos si el problema es la cultura de la gente o que hay gente que tiene mucho dinero y desperdicia mucho, ¿no? No lo tenemos definido. ¿Existen diferentes alternativas de gestión? Sí, casi cada gobierno en la Ciudad de México tiene una postura distinta respecto a la gestión de los residuos. Entonces, sin duda, hay diferentes alternativas para gestionarlo. Algunas han dado mejores resultados, otras no, han variado. ¿Los efectos de implementar una solución son inciertos? Totalmente, ¿no? Han implementado soluciones que algunas han funcionado y otras han pervertido o han incrementado la problemática de los residuos en la Ciudad de México. Entonces, los efectos de implementar una solución no los tenemos totalmente analizados ni tenemos todas las respuestas. Entonces, nuestro sistema socioecológico de residuos en la Ciudad de México clasifica como un problema perverso. Lo primero que se tenía que hacer para aplicar este tipo de análisis es revisar si se cumple con las características de un sistema complejo y si cumple con las características de un problema perverso. Si esto es favorable, entonces podemos continuar con las siguientes etapas para ir definiendo y posteriormente analizando, en este caso, en el caso que le estoy planteando, el sistema socioecológico de residuos de la Ciudad de México. Entonces, una vez que esto fue favorable, empezamos a definir estos límites, estas interacciones en el sistema que nosotros estamos analizando.
para el caso de la Ciudad de México, empezamos a analizar identificando que hay un subsistema ecológico, hay un subsistema socioeconómico, y dentro de este subsistema ecológico y socioeconómico está la participación del sector de residuos. A su vez, el sistema ecológico se divide en la parte biótica y abiótica, y el subsistema socioeconómico se subdivide en diferentes aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. Insisto, y así es como está funcionando el sector de residuos, en el cual, de manera ya particular, tiene elementos, tiene actores clave y tiene interacciones en los diferentes procesos. Pero este sector de residuos está inmerso en un subsistema socioeconómico que a su vez está inmerso en un subsistema ecológico, y por lo tanto hablamos de un sistema socioecológico en el cual está trabajando, funcionando un sector de residuos. Esto mismo lo podríamos aplicar, como comenté, para hacer el análisis de la gestión del agua, de la gestión de la energía, entre muchas otras problemáticas en el tema de sostenibilidad. Pero ¿qué más? No nos podemos quedar solo aquí, este es solo el inicio. ¿Qué sigue? Ir detallando estos elementos, estas relaciones, estas interacciones, para entender este sistema dentro de una perspectiva de complejidad y de problema perverso. Entonces, ¿qué seguiría? Irlo detallando. Vamos ahora ya mapeando algunos aspectos, algunos procesos, definiendo relaciones, interacciones, y como comenté, no son solamente de aspectos físicos, digamos, ¿no? Es decir, energía, materia, sino involucran una gran cantidad de aspectos, como aspectos políticos, de transparencia, temas de impuestos, ¿no? De lo que se tiene que pagar, de competitividad, de contaminantes, de la operación misma del sistema, de financiamiento, de la cooperación, de políticas, de regulación, etc. Hay una gran cantidad de elementos y hay una gran cantidad de interacciones. Esto ya lo sabíamos por clasificarlo como sistema complejo, pero aquí lo vamos definiendo y lo vamos poniendo en letras, ¿no? Es decir, lo vamos transformando a algo que va teniendo forma, y no solamente nos quedamos en la abstracción de que es un sistema complejo o un problema perverso. Continuamos profundizando el análisis y ahora podemos plantear un modelo cognitivo de tipo difuso, en el cual ya hay una mayor claridad en los elementos, los subsistemas, ¿no? Los ambientales en verde, los económicos en azul, los de ingeniería en amarillo, los sociales en naranja, los de gobernanza en rosa. Ya vamos definiendo con mayor claridad los elementos, las interacciones y los subconjuntos, por así decirlo, que participan e intervienen en este modelo cognitivo difuso. Ahora, esto ya comienza a ser un modelo que pasó de un modelo general, un análisis general, se comienza a detallar, y este modelo cognitivo difuso ya es una interfaz o una transición de algo que comenzó de tipo cualitativo a algo que poco a poco se va transformando en un modelo cuantitativo. Porque aquí ya podemos cuantificar elementos, interacciones de manera positiva o de manera negativa en cómo se ven influenciados y cómo se modifican en este sistema socioecológico para el caso de residuos en la Ciudad de México. Si lo queremos llevar un paso más allá, hacemos esta transformación en la cual usamos ahora sí herramientas para la modelación de este sistema complejo a uno de tipo cuantitativo, que en este caso lo que yo utilicé fue un software llamado Benzim para trabajar bajo un modelo de flows and stocks. En esto ya tenemos la transformación de lo que ocurre en el sistema socioecológico de la Ciudad de México, ya aplicado a cómo van interactuando y cómo van avanzando
en las diferentes interacciones, los elementos y los procesos. Y la ventaja en este análisis es que no solo fue de tipo cualitativo, sino aquí ya con la ayuda de Benzin ya se vuelve un modelo de tipo cuantitativo, en el cual si yo hago alguna alteración a este sistema de tipo complejo que me analice un problema perverso, yo ya puedo ver los resultados en los diferentes ámbitos que se pueden tener. Y estas relaciones no solo son con cajas y flechas, sino cada una de estas relaciones implica el desarrollo de ecuaciones diferenciales en las cuales evidentemente una unidad independiente es el tiempo. Y entonces aquí yo ya defino cuáles son estas relaciones con ecuaciones que van variando en el tiempo, con ecuaciones diferenciales para todos los elementos que conforman este sistema complejo para el análisis del problema perverso, que para este caso se relaciona con gestión de residuos. Y entonces con este modelo, entonces ahora sí yo ya puedo plantear o comenzar a plantear algunas alternativas de solución para ir avanzando en la respuesta de mi problema perverso en gestión de residuos y definir una gran cantidad de escenarios en los cuales se va a presentar o se va a transformar, modificar mi sistema socioecológico y evidentemente iré seleccionando esos escenarios que avancen o que visualicen un avance respecto a la sostenibilidad de la ciudad para el caso particular de residuos. Y de ahí entonces yo ya voy seleccionando las diferentes acciones que yo voy llevando a cabo. Pero como esto lo puedo hacer y lo tengo que hacer de manera interactiva, pues como dije, voy viendo una acción, voy viendo qué resultados se tiene, regreso al modelo, lo analizo, veo qué otros escenarios genera, determino otras acciones, veo qué resultados tienen esas acciones, las regreso al modelo, lo analizo y así lo hago de manera reiterada para ir avanzando en las metas de sostenibilidad que se podían proponer para llevar a la ciudad hacia una ciudad sostenible. Como conclusiones de esta plática o de esta exposición que les he hecho, y ojalá ahorita tengan algunas intervenciones o preguntas, pues podríamos decir que pues la ingeniería en general, ¿no? Siempre está buscando el desarrollo de soluciones con la aplicación de diferentes metodologías o enfoques. En este caso es la relación entre ingeniería y los sistemas socioecológicos para buscar modelos de ciudades más sostenibles. La ingeniería también debe estar relacionada e interrelacionada con otros campos de conocimiento para avanzar en soluciones sostenibles para las ciudades y para algunos otros requerimientos de infraestructura fuera de las ciudades. Y en este caso vimos o comentamos cómo los sistemas complejos y los problemas perversos son marcos metodológicos para mejorar, profundizar en diseños y soluciones ingenieriles, pero no quedarse solamente con el análisis de la solución ingenieril, sino trascender ese análisis a partir de ayudarse de estas metodologías o de algunas otras que existen, pero para este ejemplo yo presenté estas, y con ello lograr alternativas o acciones para una ciudad y llevarla hacia un escenario de sostenibilidad en un futuro inmediato, como así lo quisiéramos todos. Pues de mi parte esto sería todo. Muchas gracias y pues ahora, si lo considera necesario, damos un momento para algunas preguntas, comentarios, complementos sobre estos temas que presenten. Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas, comentarios. Si alguien tuviera algo, por favor levantar la mano o abrir su micrófono y hacer la participación. O a través del chat también lo puede realizar.
¿No? ¿Todo bien? Bueno, por aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué parámetros considera fundamentales para segmentar un wicked problem? Eh, Como comentamos, pues un wicked problem habrá que particularizar el wicked problem del cual se trate. No podríamos definir a priori parámetros específicos, pero sí podemos definir características específicas de los wicked problems. Y en ese sentido me regresaría a una lámina que ahorita voy a volver a proyectar. Insisto, definir los parámetros sería particular ya para un wicked problem, pero si queremos hacer una revisión de ese wicked problem, teníamos que hacer estas consideraciones. El wicked problem es multiescalar, es decir, tiene diferentes escalas o es sensible a diferentes escalas. Entonces un criterio es analizarlo en diferentes escalas. Tiene multidimensiones con interacciones cruzadas. Hay que analizarlo en diferentes, no solo en diferentes escalas, sino en diferentes dimensiones. Hay que considerar que que no es lineal un wicked problem, ¿no? Hay que entender qué aspectos de no linealidad tiene. Hay que entender escenarios de alta incertidumbre. Evidentemente esto nos podría llevar al mundo de la estadística y la probabilidad, ¿no? Si es que tenemos información. Si no, tendríamos que ir construyendo esa información. Y esta es la característica dinámica o temporal del wicked problem. No solo surgió hoy el problema, tiene una historia, tiene un pasado y evidentemente pues va a tener una proyección, un escenario. Entonces, el parámetro temporal, podríamos decirlo, también es fundamental para poder ir entendiendo el wicked problem y luego a lo mejor hacer una segmentación para ir definiendo potenciales alternativas de solución. Me preguntan que si hay software o herramientas que ayuden a disminuir los problemas perversos o prevenirlos. Bueno, primero no es para, el software no se utiliza para prevenir los problemas perversos o para reducirlos. Los programas de cómputo te ayudan a tener una mayor rapidez en cuanto a los análisis que puedes hacer y por lo tanto tener un mejor entendimiento o realizar una gran cantidad de escenarios y de ahí visualizar cuáles son los que tú quisieras encaminar. Entonces, sí hay software, no es para resolver los problemas, es para entenderlos. Y mencioné algunos con el que hice el diagrama de redes, por ejemplo. Aquí estamos hablando de un software. Este de aquí, les presenté un software y les comenté que se desarrolla en un software de redes sociales que se llama NetLogo. Por ejemplo, ese es uno de muchos, pero ese es para redes sociales, es decir, ya para aspectos particulares, para creación de redes puedes usar NetLogo, simulaciones de redes puedes usar NetLogo. También, por ejemplo, yo utilicé para hacer este mapa cognitivo difuso. Aquí hay otro que se llama Mental Modeler. Mental Modeler es justamente para poder transformar o plantear un sistema complejo en un ejemplo o en un modelado a partir de lógica difusa. Este es un segundo software que yo comentaría. Y un tercero que comenté en esta plática es el de Bensim. Bensim es para análisis de sistemas dinámicos. Por eso es que se hace este diagramado, este flujo, este dibujo con flechas y almacenamientos o flows and stocks. Este es un tercer software, Bensim. Y Bensim se llama y la versión, digamos, accesible es con la versión limitada, ¿no? Por eso es Bensim. Este es un tercer software que yo podría comentar. Y hay muchísimos otros, ¿no? Pero para no dejarlo en el aire, estos serían algunos. Para ciudades pequeñas,
Hay que analizar evidentemente el tamaño de las ciudades o de las situaciones, y aquí mi comentario sería, para ciudades pequeñas primero hay que analizar si entran en el ámbito de los sistemas complejos y problemas perversos. Para ciudades pequeñas a lo mejor un análisis no tan, no en un escenario de complejidad podrían realizarse, y a lo mejor aquí simplemente podríamos aplicar procesos de gestión de residuos, ¿no? Es decir, conocer quiénes generan, cuánto generan, de qué tipo, cuántos camiones se necesitan. A lo mejor sí para ciudades más pequeñas, para localidades rurales, la complejidad no es tan grande y podemos usar herramientas simplemente para el caso de residuos, simplemente análisis de rutas, análisis de caracterización de residuos, sistemas de tratamiento biológico, procesos de reciclaje, ¿no? Para gestión de residuos, para ciudades pequeñas, a lo mejor la complejidad es mucho menor y simplemente con análisis de ingeniería sanitaria, de ingeniería de residuos, pues es suficiente, ¿no? Luego preguntan que si se usa algún lenguaje de programación para hacer simulaciones. Cuando ya uno se mete más a la parte estadística, probabilística, etcétera, o la simulación a partir de modelos Monte Carlo, etcétera, es posible utilizar otras herramientas informáticas. Algunas de las que más se utilizan en sostenibilidad al día de hoy, no es la única, pero de las que más se utiliza es R, el programa R, que es principalmente para análisis estadístico, pero tiene algunas otras funcionalidades que lo han hecho muy adaptable a los análisis de sostenibilidad. Entonces, R es uno de los que más se utiliza. Sí, los que yo presenté son libres. Hay otros, como comenté, pero más que pensar en el software que va a resolver todo, más bien diferentes aspectos o análisis, tú puedes encontrar algún software que te ayude a ir haciendo ese análisis. No es uno que te resuelva todo, ¿no? Pero sí hay distintos y muchos son de acceso libre. ¿Se pueden detectar problemas perversos tras un desastre natural? Podrías hacer escenarios, de hecho, al revés. Tú identificando cuál pudiera ser el potencial desastre natural que pudiera ocurrir y cuáles son las consecuencias de ese desastre natural. Podría llegar hasta ese nivel predictivo. Evidentemente necesitas muy buena documentación, muy buena investigación, bases de datos históricos, en el mejor de los casos, para poder hacer estas predicciones y no solo una vez que ocurre el desastre natural tomar acciones, sino hasta de manera preventiva podrían aplicarse. Sí, por ahí ya comenté que R, Power BI no lo conozco, Python sí también se utiliza efectivamente para este tipo de análisis. Insisto, con el software está bien que lo utilicen, está bien que lo conozcan, pero evidentemente hay que saber en qué parte de la investigación se va a usar, qué insumos se requieren para aplicar o usar ese software y qué resultados eventuales puede tener, ¿no? O sea, qué te va a dar, ¿no? O sea, qué te va a salir y luego cómo interpretarlo. Pero sí se utiliza este tipo de software. Creo que no hay más preguntas hasta este momento. Sí, bueno, hicieron una pregunta a través de Facebook y dice, ¿la Ciudad de México está realizando algo similar para solucionar el problema de la gestión de residuos? En mi entendimiento, no está aplicando algo así. A partir de la lectura que yo hago de documentos oficiales en las políticas de residuos de la Ciudad de México, no están aplicando algún modelado de este tipo para conocer sus escenarios, sino más bien ellos se fueron por la parte, digamos, de la definición de políticas, por ejemplo, la modificación en cuanto al uso de plásticos de primer uso, el uso de bolsas, etcétera,
Entonces ellos más bien se fueron hacia la definición de políticas y no puedo afirmarlo, pero no estoy tan seguro que haya un análisis de cuáles son los efectos positivos o negativos que van a tener esas políticas. Entonces, en resumen, hasta donde yo tengo entendido, no he visto que hayan hecho un análisis con este tipo de herramientas y se han ido más hacia la definición de políticas y pues, a ver qué efectos se pueden tener. Seguramente va a haber efectos positivos de estas políticas, como en el tema de plásticos o productos de primer uso, entre otros, ¿no? Aunque hay otras problemáticas que no necesariamente se han abordado en el tema de gestión de residuos en la Ciudad de México y que a lo mejor este tipo de herramientas o este tipo de metodologías ayudarían más a conocer tanto el efecto positivo, el efecto negativo, y sobre todo este tipo de herramientas ayudan a tener el entendimiento o un mejor entendimiento de la interacción de los diferentes elementos. Es decir, si yo muevo algo acá, ¿qué efecto va a tener en algunos elementos, ¿no? Y creo que ahora no se tiene tan consciente esta situación. Ese es mi entendimiento. A lo mejor podría equivocarme, pero yo no conozco que se está aplicando algo así. Ok, gracias. Y aquí Miguel Bárcenas pregunta, ¿cómo evalúa la capacidad de sus modelos dinámicos para asimilar la realidad? Se hacen, ya hablando de modelación o de modelos, hay pasos que uno debe de seguir para poder revisar estos modelos. Entre ellos se hace calibración. La calibración de un modelo, bueno, en este caso el modelo para la Ciudad de México, la calibración se hizo con datos de la Ciudad de México de residuos de 15 años atrás. Lo que se hace es revisar el modelo, irlo ajustando y se va calibrando o afinando, y en este caso se hizo con información de 15 años para atrás, información oficial, y así fue como se fue calibrando el modelo, como se calibró más bien el modelo. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, pues muchas gracias a todos los asistentes por interesarse en este evento y al ingeniero Antonio Jacintos Nieves por cedernos este espacio y compartir su conocimiento acerca de una temática tan importante y novedosa como lo son los sistemas complejos y ciudades sostenibles. Agradecemos a los asistentes, por favor, que llenen la encuesta de satisfacción. Nos interesa muchísimo saber su opinión, ya que también se les entregará un certificado avalado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Saludos. Saludos a todos, que estén bien. Hasta luego.